Para los discípulos judíos, el tema de la oración no era algo que los asombrara demasiado. Ellos habían crecido en una comunidad muy religiosa y desde muy temprana edad se les enseñaba a los niños a repetir ciertas oraciones y casi siempre ellos tenían en mente la imagen de algún fariseo orando en alguna esquina o en algún lugar público, quizás en una plaza. Para ellos le era bastante familiar el tema. Inclusive cuando iban a ofrecer sus sacrificios de adoración a Dios o para ponerse a cuenta, los sacerdotes habían incorporado oraciones a los diferentes ritos, los cuales participaba justamente activamente todo el pueblo. Pero hay una petición que los discípulos le hacen a Jesús y está justamente en Lucas capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Amén. Hay una petición de parte de los discípulos a Jesús y es justamente esta: Señor, enséñanos a orar. Hay un pedido puntual después de una situación también puntual. Los discípulos estaban observando la manera en que Jesús estaba orando. Increíblemente, el Señor, si bien no enseñaba como los fariseos, tampoco oraba como los fariseos. De acuerdo a este registro, su oración no tenía rastros de religiosidad. Su oración estaba llena de profundidad espiritual. Su oración ocupaba un lugar predominante en el orden de prioridades en la vida de Jesús, porque sus discípulos no solamente lo vieron aquí al Señor orando, sino que lo observaron también levantándose muy de mañana a orar y que se retiraba a lugares desiertos después de ministrar todo el día a orar. Su oración era la fuente de su poder y autoridad y era la fuente de su éxito, según los discípulos observaron en la vida del Señor. Evidentemente esta fue la razón por la que le pidieron al Señor, y note algo, no le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Tampoco le dijeron: Señor, enséñanos a echar fuera demonios. Tampoco le dijeron: Señor, enséñanos a sanar los enfermos o a realizar milagros. Sino que el pedido puntual de los discípulos al Señor fue: enséñanos a orar. Porque ellos relacionaban
a la oración como la fuente del poder en la vida del Señor. Ahora, reconocer que nosotros necesitamos aprender a orar es un excelente descubrimiento. El Señor les va a enseñar a ellos a continuación que orar es muy sencillo y que está al alcance de todos, no es para alguna élite especial. Para que una vida de oración influya sobre usted y su entorno, se necesitan 3 elementos esenciales según este texto. El primer elemento es insistencia. Según el verso 8 dice, en la Nueva Traducción Viviente, el texto dice: pero yo les digo, aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y le dará todo lo que necesita debido a su audaz insistencia. En breve, la historia que cuenta el Señor es lo siguiente: una persona recibe una visita en casa, llega muy tarde, lo sorprende justamente sin los elementos necesarios para extenderle una bienvenida acorde a la costumbre de la época, de la cultura. Es decir, que llegó el visitante, nadie lo esperaba, pero no había nada para presentarle nada en la mesa. Y la urgencia de la situación lo lleva a acudir al vecino. Y aunque sabe que la noche había avanzado, sabe de lo avanzado de la hora, y sabe que ya debe estar en cama, va y golpea igual la puerta de su vecino. No obstante, este hombre que recibe la visita prefiere fastidiar a su vecino a quedar mal con la visita. Y la respuesta no es alentadora. Él toca la puerta y de adentro le dicen: no me molestes. Sabe que es el vecino. Entonces le dice, entre ellos había cierta amistad, le dice: no me molestes, la puerta está cerrada, mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Como que le está diciendo: mira, vení mañana, no sé qué necesitas. El texto dice que él como que titubeó por un instante, pero luego volvió a insistir y sigue golpeando la puerta. Corre el riesgo de ofender a su vecino, pero la deshonra de mandar a la visita sin nada que ponerle en el estómago es más fuerte. Entonces vuelve a insistir. Él piensa dentro suyo: mañana de alguna forma voy a aplacar el enojo de mi vecino, de mi prójimo, con algún gesto de conciliación, pero yo necesito que él por lo menos me dé 3 panes para ponerle en la mesa a esta gente que llegó de visita. Y la Biblia dice que por su insistencia, no por su amistad o porque es vecino, sino por insistir, por seguir tocando, dice la palabra: les digo que se levantará y le dará todo lo que necesite para que lo deje de molestar. El principio que quiere enseñarnos aquí el Señor es que rara veces nuestras oraciones reciben respuestas inmediatas. Rara veces. Yo he sabido, y a mí me ha pasado muchas veces, que hay cosas que yo le pedí al Señor y el Señor me las dio casi al instante. Es más, hasta puedo testificar que ni siquiera le pedí, pero Él pudo conceder el deseo de mi corazón. Pero en otras ocasiones no. Raras veces nuestras oraciones reciben respuestas inmediatas. Porque el Señor trabaja en nuestras vidas justamente por medio de la oración. Debemos entonces, para el tema de la oración, si usted quiere aprender a orar como los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, le está diciendo que debemos prepararnos para combatir algo que se llama desánimo. Desánimo. Hay voces que te van a susurrar a tu oído o a tu corazón diciendo: no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. ¿Cuánto más vas a orar? Otra vez, como siempre, no va a pasar nada. Así que desistí y no sigas orando. Usted sabe que el diablo predica lindo, ¿no? Pero siempre predica en contra de la palabra de Dios. Y él te susurra al oído: ¿para qué vas a seguir orando? Basta, no pierda más tiempo. Y te va a decir una y otra vez.
Por eso el Señor le dice, ármense de este pensamiento. No siempre la oración es respondida al instante. Tienen que insistir, tienen que insistir, tienen que volver a insistir y tienen que volver a insistir hasta que alguien lo atienda. Muchos logros en este mundo fueron alcanzados por gente desanimada, pero que decidió en su corazón no darse por vencido jamás. Hoy estamos iluminados aquí en esta noche, en este templo, y le debemos la invención, el invento de la bombilla, se le llamaba así bombilla incandescente, es decir, la lámpara incandescente, la lamparita, a Tomás Alva Edison. Usted lo habrá estudiado. Hizo un ensayo y falló, hizo otro ensayo y falló, probó una y otra vez, y la historia dice que probó más de 1000 veces, insistiendo e insistiendo, y no se daba por vencido, y no se dio por vencido, hasta que llegó un momento en que el invento sucedió. Cuando le preguntaron acerca de lo que sucedió, él solo respondió esto: no fueron 1000 intentos fallidos, sino un invento de 1000 pasos. Hasta era positivo en su forma de responder, ¿no? No es que fracasé 1000 veces. 1000 veces llevó la respuesta para que pudiera suceder este invento. Por eso, de ahí salió la frase tan popular que dice que el éxito es 10% inspiración y 90% transpiración. Amén. Hay que insistir y hay que volver a insistir. Y para la oración tiene que armarse de ese pensamiento. Jesús en Getsemaní justamente es un buen ejemplo de lo que es insistir en la oración. El Señor estaba a punto de ir a la cruz. Él sabía lo que le iba a pasar y él sabía que para eso había venido. Pero en su carne, en su físico, para que usted lo pueda entender mejor, era como que él pensaba que no iba a poder llevar adelante semejante propósito. Y oró al Padre para que fuesen cambiados los propósitos. Él no quería tomar la copa que ya el Padre había preparado. Dice, si fuera posible, pasa de mí esta copa, no quiero beberla. Pero oró 3 veces y las 3 veces dijo las mismas palabras, pero no se haga lo que yo quiero, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya, Señor. Insistió 3 veces. Su propósito no fue cambiado, sino que él fue fortalecido para poder pasar ese momento. Pero en Getsemaní, lo único que hizo el Señor fue lo que él estaba acostumbrado a hacer. No es que solamente oró 3 años en su vida, él tuvo 33 años de oración, por así decirlo. Él estaba acostumbrado a orar y estaba acostumbrado en su oración a ser insistente. Una y otra vez él insistía. Y en Getsemaní, cuando la prensa, porque eso es lo que significa Getsemaní, lo oprimió al maestro, lo que salió de él fue oración. Y una oración que podríamos decir que era insistente hasta poder llegar él a alcanzar paz. Hasta ahí dejó solamente de orar, encontró paz en su corazón. Lo segundo que el Señor les enseña a los discípulos con relación a la oración, no es solamente que hace falta insistir, también hace falta tener certeza. Los versículos 9 y 10 dice el pasaje, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Amén. Dice este texto muy comprensible que nos habla acerca de la certeza. Uno de los grandes obstáculos a vencer en la oración justamente es el abandono de la búsqueda.
tenemos una petición, porque yo sé que usted tiene una petición en su corazón. Las peticiones que a veces tenemos que nos llevan a la oración, muchas veces no son por nosotros, sino por nuestros seres queridos, por aquellos que Dios carga en nuestro corazón. Y oramos al Señor y entramos en una búsqueda intensa delante del Señor y ahí estamos. Por eso Él ilustra esta gran enseñanza con relación a la oración con 3 analogías para poder ilustrar la misma verdad. Y cada una de ellas las repite 2 veces. Él consideró que este principio era tan importante que debió repetirlo en distintos formatos. Nada más y nada menos, él habló 6 veces del mismo tema para que nosotros pudiésemos entender. Una analogía que significa semejante a qué es esto o a qué lo puedo comparar. Cada analogía justamente infiere como que hay un obstáculo a vencer en la oración. Para pedir, yo no sé a cuánto de ustedes le encanta pedir. Hay gente que no le gusta pedir. Hay otra gente que dice, yo me la arreglo solo. Y otros que viven pidiendo, pero en el tema de la oración hay que pedir. Pero para pedir hay que superar la vergüenza. ¿Saben por qué algunos nos piden? Porque se le cae la cara de vergüenza. Y aún este problema lo tenemos en la oración. Pero para pedir, si bien hay que superar la vergüenza y el temor a que la respuesta sea adversa, debemos seguir pidiendo. Y dice la palabra también, tienen que buscar. La segunda analogía, hay que buscar como una persona que busca insistentemente. Pero para esto hay que vencer el desconcierto que nos produce no tener certeza acerca de dónde se encuentra aquello que estamos buscando, pero hay como un anhelo de búsqueda y no sabemos por dónde buscar o por dónde vamos a encontrarlo. La tercera analogía es una persona llamando a una puerta. Ahí es como que debemos subyugar el miedo a ser inoportunos o la posibilidad de que nadie nos responda a nuestro llamado, pero el Señor dice, es como una persona, la oración es como una persona que golpea la puerta hasta que alguien lo atienda. Una persona que pide hasta que se le da lo que necesita. Una persona que busca y que en algún momento va a encontrar. ¿Cuántos de ustedes se proponen ser perseverantes en la oración? Una oración perseverante. Bueno, para que la oración sea perseverante, usted tiene que entender que va a encontrar muchas situaciones que van a tratar de persuadirlo de que usted abandone lo que tanto anhela, lo que tanto busca, lo que tanto le preocupa. Siempre va a haber esa fuerza en contra de que usted deje de orar. Por eso el Señor le dice, no es solamente la oración del Padre Nuestro, no. Hay que cargarse de insistencia y hay que tener certeza de que ustedes, si hacen tal cosa, van a encontrar respuesta. La oración involucra todo un proceso que si usted no lo abandona, llegará el momento indicado donde usted seguramente va a recibir respuesta a su oración. Si no abandona. Si no abandona, la respuesta llega. Si no abandona, dice el Señor, enseña en este pasaje, si usted no abandona su objetivo, la oración en algún momento va a tener respuesta. Lo asegura el Señor. Y el Señor involucra todo un proceso. En cada una de las causas el Señor emplea un verbo para que nosotros entendamos ese proceso. Él lo dice de esta forma, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, que en algún momento viene la respuesta. Porque el Señor añade algo y dice con énfasis, todo el que siga pidiendo recibirá, todo el que siga buscando encontrará, y todo el que siga llamando se le abrirá la puerta.
Gloria a Dios. Esa es la gran enseñanza acerca de la oración. Y yo quiero que usted note algo. Si bien los discípulos estaban maravillados de cómo el Señor oraba, es la oración de Jesús, el Hijo de Dios, para con su Padre. Si el Señor necesitó hacer esto, que hacía la oración perfecta para con su Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que armarnos de este pensamiento, de ser insistente, de seguir, de buscar, de llamar? Gran parte de la falta de respuesta a tus oraciones es que enseguida bajamos los brazos y nos cansamos, que no seguimos insistiendo. Quizás la respuesta estaba ahí, a unos pocos metros de pedido, de búsqueda, de llamado. Y el diablo susurró una vez y susurró otra vez y ya nos cambió el pensamiento y ya dijimos, no, pero ¿para qué voy a seguir insistiendo? Si otra vez es lo mismo, no va a pasar nada. El gran enemigo a vencer en la vida de oración se llama desánimo. Especialmente cuando estamos pidiendo algo que parece absolutamente imposible. Pero ¿cuántos tienen un Dios que para Él no hay nada imposible? Y el tercer factor en el tema de la oración, insistencia, certeza, lo tercero que añade el Señor en este pasaje es la confianza, que está en el versículo 11. Confianza. Dice el verso 11, ustedes, los que son padres, si su hijo les pide un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? La oración tiene estas cosas, ¿no? Cuando los discípulos veían al Señor orando, y entre líneas uno se da cuenta que lo estaban observando bien, y que no oraban como los fariseos, sino que él tenía una forma de hablar con su Padre, una de las cosas que el Señor le quiere enfatizar es la figura de Padre. Dios para ustedes tiene que ser como un papá, como un padre. Y a continuación le da un modelo, porque uno de sus discípulos, que yo me imagino que habrá sido discípulo de Juan el Bautista, entre ellos había 4, le dijo, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Entonces le da un modelo, que sería como una plantilla para aquellos que manejan internet. Una plantilla, un modelo, donde uno puede rellenar en esa plantilla con algunas cosas. Entonces uno tiene primero la alabanza a Dios, lo separa a Dios de todos los nombres, porque dice santificado sea tu nombre, y ahí uno puede incluir un montón de cosas. Después viene la sección de pedidos personales, después viene la sección de el perdón, y así uno puede ir incluyendo. Pero no es un modelo a repetir como de memoria, es un modelo a rellenar y que sirva a nosotros para poder decir cosas que realmente tienen sentido y un orden en la oración. Pero la oración poderosa no tiene que ver con repetir frases adecuadas. No va con eso, sino va con una posición del corazón. Y la posición del corazón es insistencia, es certeza, tiene que ver con confianza. Sé que mi papá, cuando yo le empiece a insistir, él me va a dar lo que yo necesito. La oración tiene que ver entonces más que palabras bien hechas o bien ejecutadas. Tiene que ver con la postura del corazón. No tiene que ver con la precisión de las frases o cómo lo digo o qué tono le pongo a las palabras. El éxito en la oración no tiene que ver con las frases textuales exactas. Por eso, otra analogía que utiliza el Señor para acompañar en la oración es justamente el tema del amor natural que existe entre un padre y un hijo. Hay un amor natural que el padre tiene para con su hijo. No sé cómo habrá sido tu relación con tu papá, pero tu papá no es Dios, tu papá es verdadero papá.
Hay gente que se ha querido acercar al Padre y a lo mejor nunca tuvieron un diálogo, se llevaron re mal, pero ese no es Dios. Dios es tu verdadero papá. Amén. Si bien hay veces que uno en casa representa a Dios, hay veces que lo dejamos mal representado a Dios. Y entonces después a la gente le cuesta aceptar la figura de Dios como Padre. Pero nuestro Padre es buen Padre, es verdadero Padre. Y como un verdadero padre, en el orden natural, ama a su hijo, esa es la analogía que el Señor quiere meter en el tema de la oración. Y quiero que observe estos dos ejemplos que el Señor escogió. Un padre no solamente no le daría a su hijo algo opuesto a lo que pide, sino que también no le ofrece algo que le pudiera hacer daño. El verdadero padre nunca le da algo para dañar al hijo, como el daño que pudiera producirle una serpiente, un escorpión. El verdadero papá no le da al hijo algo que lo daña. Este ejemplo de padre debe servirnos a la hora de aferrarnos a la oración. ¿Usted como padre le va a dar a su hijo algo que lo dañe? Espero que no. Pero eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Hay veces que Santiago dice, capítulo 4, verso 3, que pedid y no recibís porque pedís mal, porque el pedido que ustedes hacen para gastar en sus propios caprichos, en vuestros propios deseos. Usted se da cuenta, hay veces que su hijo le pide algo que le va a hacer mal, le pide cosas que no son para su edad, le pide cosas que realmente lo va a dañar, y usted como buen padre no le va a otorgar eso que realmente le va a hacer daño. Así también obra nuestro Padre Celestial. Amén. Pero también nunca debemos dudar del carácter de aquel a quien elevamos nuestras peticiones. Dios es bueno. Y todo lo que realmente tiene que ver con nuestra oración, usted tenga esa confianza. Me acerco a un Dios bueno. Y Él me va a dar lo que yo necesito. ¿Tiene peticiones en esta noche en su corazón olvidadas en el camino? Que usted bajó los brazos y dijo, no, yo no pido más por esto. ¿Sabe cuántas personas estarían acá hoy? Quizás no están porque usted desistió de orar. Y usted está hoy aquí porque alguien no se cansó de orar por usted. Y al final llegó. Hay personas que oraron toda una vida para que llegue su compañera o su compañero y al fin llegaron. Porque Dios responde a la oración. Pero hubo alguien que no desistió. ¿Por qué no aprovechar hoy, mis hermanos, para volver a golpear la puerta del cielo con tu pedido? En algún momento, dice la palabra, vendrá la respuesta. Vendrá. ¿Por qué Dios no me responde rápido? Porque Dios trabaja en tu vida, en tu carácter, a través de la oración. ¿Cómo va a formar en tu vida las cualidades que necesitas si te lo da todo al instante? ¿Usted le da a sus hijos todo al instante? ¿No sabe que le hace mal? ¿O a usted nunca le costó ganarse lo que realmente tiene hoy? ¿Por qué le va a dar a su hijo algo que no se lo haya ganado? ¿Le va a hacer algún bien? Entonces Dios sabe que si Él nos otorga todo al instante, hay una tendencia en nosotros que tiene que ver con esto. Lo que no nos cuesta, después no lo valoramos. Sigue orando, mi hermano. Sigue buscando. Sigue llamando. Los tiempos de la respuesta, claro, no están en nuestras manos, pero hay que seguir insistiendo. Y insistir es una decisión que hoy en esta noche tenemos que tomar y decirle, Señor, yo de aquí no me voy hasta decidir que no voy a dejar de insistir por esta oración. No voy a bajar los brazos, no me voy a rendir, porque sé que en algún momento la respuesta a mi oración llegará. No sé cuándo, pero llegará, porque tú prometiste que si pido, si llamo, si insisto, si sigo golpeando, en algún momento viene la respuesta. En un mundo tan contaminado, mi hermano, por la malicia, vio que el Señor le dice, si ustedes siendo padres, si vosotros sois padres,
malos. El Señor no nos llama buenos a nosotros. Dice, ustedes son malos. ¿Cuántos saben que son malos? Mal padre, mala persona. Si ustedes, siendo malas personas, le dan tantas buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro buen Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo piden? En un mundo tan contaminado por la malicia, resulta difícil pensar en un corazón que no esté afectado por los deseos torcidos, por la mala influencia del hombre muchas veces, pero Dios es bueno, Dios es bueno, y por eso, sin excepción, obra con bondad. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, siempre hará las cosas por su bondad. Y al presentarnos delante de Él, quizás debamos recorrer por un tiempo el camino de la insistencia, pero nunca debemos dudar del carácter de Dios. Dios es bueno. No podemos dudar de aquel a quien elevamos nuestras peticiones. Dice el Salmo 13, versículos 5 y 6. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es